La gente empieza a hacerse la misma pregunta. Una duda que flota en el aire gris. ¿Quién se beneficia realmente de este incidente? Era la medianoche del 20 de diciembre de 2025. Londres se hundía en el frío profundo y mordaz del invierno. Una niebla espesa abrazaba la carretera que salía de la ciudad, como si quisiera ocultar los secretos de la noche. De repente, el aullido de las sirenas de la policía rompió el silencio sepulcral. Un camión, que transportaba supuestamente obras de arte, fue detenido de inmediato. Parecía, al principio, un simple problema de papeles que no coincidían. El conductor, con el rostro pálido y las manos temblorosas, presentó sus documentos apresuradamente. La factura decía muebles de madera. Pero cuando los oficiales abrieron la carga, descubrieron la verdad. No había muebles, sino numerosos cuadros cuidadosamente envueltos y escondidos en la oscuridad. «Esto es un problema grande», susurró el oficial al mando, ordenando que nadie tocara nada. Nadie podía imaginar que, entre esas pinturas, yacía una obra maestra real. Un retrato clásico, de valor incalculable, que alguna vez colgó majestuosamente en la galería del Palacio de Buckingham. Fue Harold Jenkins, un oficial veterano con más de 3 décadas de servicio, quien lo reconoció primero. Él había protegido a la familia real en los años 80 y 90, cuando esa pintura aún brillaba bajo las luces del palacio. Cuando la luz de su linterna iluminó el lienzo, se quedó helado. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Imposible», murmuró Jenkins mientras los recuerdos volvían como una tormenta. No era un objeto cualquiera. Era un símbolo del patrimonio real, una riqueza artística acumulada por los monarcas ingleses durante siglos. ¿Por qué estaba este tesoro aquí, en un camión viejo, en medio de la noche helada? Con su vasta experiencia, Jenkins sabía una verdad sagrada. Cualquier asunto que toque a la familia real requiere un silencio absoluto. En lugar de hacer un reporte oficial, llamó en secreto al príncipe William, el joven al que una vez protegió. Fue una llamada breve en la oscuridad. «William, soy Jenkins. Hemos detenido un camión y hay una obra de arte real. La reconocí de inmediato. Es de la Galería de Buckingham». William estaba en Windsor preparándose para la Navidad con su familia. Escuchó con una expresión sombría. Su voz permaneció tranquila, pero cargada de una profunda preocupación. «Gracias, Jenkins. Mantén esto en total silencio, yo me encargaré». William sabía el valor de esto. No era solo dinero, era el honor de la familia Windsor, especialmente ahora que la salud del rey Carlos estaba bajo vigilancia. A la mañana siguiente, en el Palacio de Kensington, William convocó una reunión urgente con Catherine. La princesa de Gales, que acababa de asumir la gestión de los proyectos de arte real tras la jubilación de Camila, se sentó a su lado. Su rostro estaba serio, pero resuelto. «Esto podría ser un robo mayor», dijo William, con la voz baja y tensa. Catherine asintió. «Voy a verificar internamente ahora mismo. Si el original todavía está en el almacén, entonces esto es una copia. ¿Pero por qué es tan idéntica?» Una inquietud profunda surgió dentro de ella, como una amenaza que se arrastra desde el interior de la propia familia. Catherine actuó rápido. Visitó el almacén de Buckingham. La pintura original todavía estaba allí. Sin embargo, la que la policía había incautado era aterradoramente idéntica. «Esto no es una coincidencia», susurró un experto asombrado. «Hay que llevar esta pintura a un examen forense completo». Catherine se quedó allí parada, con una mezcla de ira silenciosa y preocupación. Ella, que siempre había amado el arte y la historia, sentía ahora el peso de la amenaza. Y una pregunta escalofriante emergió. Si esto era una falsificación, ¿quién poseía la habilidad para crear una réplica tan perfecta? Todas las miradas, poco a poco, se volvieron hacia Laura López, la hija de Camila. Una mujer reservada pero influyente en el mundo del arte. La pintura estaba vinculada directamente a su galería. Sus negaciones parecían perfectas, sin grietas, pero Catherine lo sentía claramente.
Algunos secretos hablan por sí mismos, sin necesidad de palabras. ¿Era esto simplemente un error artístico o la señal de una conspiración largamente preparada dentro de la propia familia real? El incidente se mantuvo estrictamente confidencial, lejos de la prensa. Pero Catherine sabía que tenía que actuar de inmediato antes de que las sombras ganaran la batalla. Pocos días después de que el camión fuera detenido en la carretera en plena noche, la atmósfera dentro del palacio se volvió notablemente más pesada. Catherine estaba sentada en su oficina privada en el Palacio de Kensington. Sobre su escritorio yacía el informe de los expertos. La pintura inestimable, el retrato de una dama elegante sosteniendo un abanico de plumas, con ojos profundos e inquietantes y pinceladas etéreas, todavía estaba segura en el almacén. Inesperadamente, la investigación policial rastreó el camino del transporte hasta una galería contemporánea en Belgravia, donde Laura López, la hija de Camila, había sido fundadora y aún mantenía un papel clave. Catherine eligió no escalar el conflicto. Envió una invitación gentil a Laura, simplemente una reunión privada para discutir ciertos asuntos de arte. Laura aceptó de inmediato, su voz a través del teléfono tan tranquila como siempre. Sin citaciones formales, sin policía, solo una conversación entre miembros de la familia extendida. La reunión tuvo lugar la tarde siguiente en el cálido salón de dibujo del Palacio de Kensington. La débil luz del sol de invierno se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando las pinturas en las paredes. Laura entró con su apariencia familiar, ropa sencilla pero refinada, y una sonrisa de confianza. Se sentó frente a Catherine, con las manos entrelazadas calmadamente. Catherine comenzó con suavidad, sin agresividad. «Laura, gracias por venir. Estamos lidiando con un problema menor que involucra una pintura incautada de un camión. Se parece mucho a una obra de la colección real, y el rastro conduce a tu galería». Laura escuchó sin inmutarse. Negó levemente con la cabeza, su voz suave pero firme. «Estoy verdaderamente sorprendida al escuchar esto, pero puedo asegurarte que esa pintura es meramente una obra creada por un artista de la galería en un estilo clásico. A menudo producimos tales piezas para coleccionistas, inspiradas por los viejos maestros, pero son creaciones completamente originales. Nunca he visto la pintura real original en el almacén, así que, ¿cómo podría copiarla con tanta precisión?». Habló despacio, con la mirada directa, como si contara la historia más ordinaria del mundo. «Mi galería se especializa en arte moderno y contemporáneo. Como sabes, siempre respetamos el patrimonio real». Laura añadió una ligera sonrisa para aligerar el aire. «Debe ser solo una desafortunada coincidencia». Catherine no discutió ferozmente, simplemente asintió, con un tono suave. «Gracias. Lo entiendo. Si necesitamos algo más, estaremos en contacto». La reunión terminó sobre una superficie de cortesía. Laura se levantó, estrechó la mano ligeramente y se fue. Desde fuera parecía una simple charla familiar. Pero una vez que la puerta se cerró, Catherine se quedó sentada inmóvil durante mucho tiempo, sosteniendo una taza de té frío. En su corazón, nada se sentía simple. La semejanza era demasiado perfecta. «No puede ser una mera coincidencia», pensó Catherine. Sabía que Camila, quien una vez tuvo acceso a ciertas áreas del palacio, podría haber abierto esa puerta para Laura. Catherine sintió una inquietud mezclada con una ira silenciosa. La familia real necesitaba estabilidad, con la salud del rey aún bajo vigilancia, y sus nuevas responsabilidades significaban apoyar una transición suave. Se negó a dejar que una pequeña grieta arruinara el cuadro completo. Esa noche Catherine relató la reunión a William durante una cena tardía. «Ella lo negó muy hábilmente», dijo, con la voz baja por la preocupación. «Pero no le creo del todo. La similitud va más allá de lo normal». William tomó la mano de su esposa. «Sigue investigando, hazlo en silencio». Catherine asintió. Contactó a expertos independientes que conocía de proyectos pasados, aquellos que habían ayudado con sus iniciativas de arte comunitario,
para un análisis discreto de la copia. Laura, en su camino a casa, mantuvo la sonrisa en sus labios, pero sus manos agarraban el volante con fuerza. Su corazón latía aceleradamente. «Lo hice bien», se dijo a sí misma, pero sabía que Catherine no era fácil de convencer. Catherine amaba genuinamente el arte, había liderado grandes proyectos y siempre fue perceptiva con los detalles. Laura llamó a su madre tan pronto como llegó a casa. «Acabo de reunirme con Catherine. Negué todo, pero creo que ella todavía sospecha». La voz de Camila permaneció tranquila desde el otro lado. «Lo hiciste bien. Apégate a tu historia. No tenemos nada de qué preocuparnos todavía». Pero ambas sabían que la tensión aumentaba día a día. Catherine no se detendría. Solicitó más registros de acceso al almacenamiento, reexaminando quién había entrado en la bóveda, quién había fotografiado y quién había movido temporalmente las obras. Los pequeños detalles comenzaron a conectarse. Catherine sintió que estaba entrando en un juego donde el oponente jugaba magistralmente. Laura se quedó despierta esa noche, mirando el techo oscuro. Recordó sus primeros días dirigiendo la galería, cuando la pasión por el arte lo era todo. Ahora, una decisión equivocada amenazaba con derrumbarlo todo. Se preguntó cuán profundamente cavaría Catherine, y si la verdad podría permanecer oculta para siempre. La noticia de que Catherine estaba intensificando su investigación se extendió rápidamente dentro de los círculos del palacio, aunque todo permanecía sellado para el mundo exterior. Laura, sola en su oficina de la galería en Belgravia, sintió que el aire se volvía más pesado. Su mano temblaba ligeramente mientras agarraba el ratón. La pantalla iluminaba su rostro ansioso bajo la lámpara de escritorio. «No pueden quedar rastros», pensó, con su voz interior llena de miedo y determinación. Con clics rápidos y nerviosos, Laura comenzó a borrarlo todo. Bocetos digitales fueron empujados a la papelera y eliminados permanentemente. Correos electrónicos con el artista seleccionado fueron destruidos selectivamente. Incluso las notas manuscritas fueron arrojadas a la pequeña chimenea en la esquina. El fuego cobró vida, devorando el papel, pero no podía consumir la ansiedad que crecía en su pecho. Cada acción hacía que su corazón latiera más rápido, como si corriera una carrera contra un reloj invisible antes del descubrimiento. El pasado resurgió vívidamente en la mente de Laura, como una vieja película proyectada en cámara lenta. Todo comenzó meses antes. Su madre, Camila, quien todavía tenía acceso a ciertas áreas del palacio, había fotografiado en secreto la pintura inestimable con todo detalle. Las imágenes fueron enviadas a Laura a través de una aplicación segura. «Querida, esta es nuestra oportunidad», había dicho su madre por teléfono, con la voz rebosante de emoción y ambición. Charles prometió una vez que estas cosas eran patrimonio compartido, pero ahora nosotras tomaremos nuestra parte. Arrastrada por sentimientos de injusticia y una codicia creciente, Laura había aceptado sin pensarlo mucho. Rápidamente contrató a un artista talentoso con el que había colaborado anteriormente en la galería. Se le encargó pintar una copia basada en las fotos de referencia. El proceso tomó semanas en un estudio privado. Cada pincelada fue cuidadosa para recrear el detalle exquisito. Entonces, las recientes festividades de Año Nuevo se convirtieron en el momento perfecto. Camila lo había arreglado todo. Persuadió silenciosamente a un viejo guardia, endeudado con la familia, para abrir brevemente la bóveda sin informar. En meros minutos, bajo la luz tenue, retiraron rápidamente el original de la pared. La pintura real fue envuelta cuidadosamente en tela suave y colocada en un estuche especializado. La copia fue colgada en su lugar, con el marco ajustado para encajar perfectamente. Todo sucedió tan rápido que nadie se dio cuenta. Laura sacó el original a través de una salida lateral, con el corazón latiendo salvajemente. Solo una noche, y sin embargo, lo cambió todo. La pintura inestimable salió del palacio, dirigiéndose a un viaje secreto al extranjero para ser vendida a un rico coleccionista. Al principio, la enorme suma de dinero la emocionaba.
sueños de independencia financiera, lejos de la sombra del palacio. Pero ahora, con el camión detenido en la carretera, el sueño se había convertido en una pesadilla. Laura se desplomó en su silla, con un sudor frío brotando a pesar del calor de la habitación. Recordó el momento del intercambio, el corazón acelerado en el oscuro pasillo del palacio, las manos temblorosas mientras levantaba el pesado marco. La calma era casi imposible ahora. Laura sabía que Catherine no lo dejaría pasar fácilmente. Llamó inmediatamente al artista. «Borra todo. No más contacto», dijo ella. «Pero, ¿y si preguntan?», respondió él con pánico. «Solo di que fue un proyecto normal. Todavía estamos bien». Laura lo interrumpió colgando el teléfono. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Laura escuchó de una fuente interna que Catherine había solicitado un examen más profundo de la copia incautada. Apretó su teléfono con fuerza y las lágrimas comenzaron a caer. La codicia la había llevado a un callejón sin salida y lo que estaba borrando era solo la capa más externa. Mientras tanto, en el palacio, Catherine recibió el informe inicial de los expertos. La verdad cayó como un golpe. La pintura que está actualmente en el almacén es falsa, con signos de acceso interno. Una ira silenciosa surgió dentro de ella, no solo por la afrenta a la obra de arte, sino por la posible traición de alguien cercano. Esa noche, Catherine revisó el historial de acceso a la bóveda. Los pequeños detalles comenzaron a vincularse. ¿Quién había fotografiado? ¿Quién había movido temporalmente las piezas? Sintió que se acercaba a la verdad. Basándose en las sospechas cada vez más claras de Catherine, el equipo de investigación interna comenzó a rastrear las conexiones con Laura y la Galería de Belgravia. Examinaron facturas de transporte, llamadas antiguas y correos electrónicos restantes, a pesar de las eliminaciones exhaustivas de Laura. Finalmente, localizaron a un artista anciano que vivía tranquilamente en los suburbios de Londres. Fue invitado a una oficina discreta en una mañana fría y lluviosa de finales de diciembre. Entró con cansancio, con el cabello gris desordenado, llevando un viejo maletín con herramientas de pintura. Al principio, permaneció en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Pero cuando se presentaron las pruebas, llamadas y pagos antiguos, ya no pudo esconderse. Su voz temblaba de arrepentimiento. «Sí, pinté un cuadro basado en las muestras que ella proporcionó. Era la dama con el abanico de plumas, estilo clásico. Ella dijo que era solo un proyecto de inspiración para coleccionistas. No tenía idea de que involucraba una obra maestra de la colección real». Describió los detalles. Noches trasnochando en su estudio privado, trazos cuidadosos y un manejo sutil de la luz. Incluso mencionó que, accidentalmente, dejó un pequeño rasguño en la esquina inferior derecha al dejar caer una herramienta. «Pensé que era un trabajo ordinario», repitió con tristeza. «Ella pagó muy bien y yo necesitaba el dinero para vivir». Entonces llegó el momento impactante. Los expertos trajeron la pintura incautada del camión, la obra que estaba causando todo el problema. El artista la examinó de cerca con una lupa bajo la luz brillante. De repente sacudió la cabeza vigorosamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Retrocedió un paso, y su voz se quebró. «No, esta no es la pintura que yo pinté. La mía tenía un pequeño rasguño en la esquina inferior derecha, pero esta está limpia, es mucho más perfecta. Las capas de pintura son más suaves, los ojos de la dama más vívidos. Alguien copió la mía de nuevo o la refinó aún más». Este testimonio cayó como una bomba. Probaba que el esquema no era una simple copia, sino duplicaciones en capas. Desde fotos secretas del original hasta la primera versión del artista, y luego una copia superior para el intercambio y el transporte al extranjero. El plan había sido preparado meticulosamente con múltiples capas de cobertura. El artista se hundió en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. No sabía nada. «Juro que no sabía que era real», dijo. Salió de la habitación con pasos pesados. Pero había elegido la verdad.
Su declaración abrió nuevos caminos de investigación. Laura escuchó las noticias de su contacto en el palacio y sintió que todo se desmoronaba. Sola en casa llamó a su madre, con las manos temblando. «Mamá, el artista contó todo. Dijo que la pintura incautada ni siquiera es suya. No podremos ocultarlo mucho más tiempo». Su madre intentó calmarla desde el otro lado de la línea. «Mantén la calma. Cúlpalo a él. Di que él orquestó la copia para obtener ganancias». Pero Laura sabía que el control se estaba escapando. Esa noche yació despierta, mirando el techo oscuro, recordando sus primeros días en la galería cuando la alegría en el arte era pura. La codicia lo había convertido en una carga pesada. A la mañana siguiente, Laura decidió hacer un movimiento final para salvarse. Solicitó proactivamente una reunión privada con los investigadores internos en un pequeño y discreto café de Londres. Exteriormente, mantenía su calma familiar, pero sus manos apretaban la correa de su bolso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Quiero aclarar todo una vez más. Todo este lío fue causado por el artista. Yo solo le encargué pintar una pieza de estilo clásico para coleccionistas. No sabía nada sobre la pintura de la colección real. Repitió esto varias veces, su voz luchando por sonar firme, como si estuviera erigiendo un último muro frágil. Los investigadores simplemente escucharon, tomando notas meticulosas sin comentarios. El aire del café se sentía pesado. El tintineo de las cucharas, revolviendo, sonaba como pequeños golpes de martillo. Laura terminó, se puso de pie y se fue con una sonrisa forzada. Pero al salir al viento frío de finales de diciembre, todo su cuerpo tembló. En el fondo, sabía que esta defensa era demasiado débil, como pintura vieja que se descascara al menor toque. Apenas unas horas después, todo colapsó. El multimillonario extranjero, que había recibido en secreto el original a través de canales subterráneos por un precio exorbitante, contactó repentinamente a Catherine. No quería ninguna mancha en su reputación personal ni en su vasto imperio por un escándalo potencial. En una videollamada segura, su voz reveló ansiedad e irritación. «No quiero involucrarme». Ella se acercó a mí más de un mes antes de que detuvieran el camión. Ofreció la pintura con documentos falsificados sofisticados, alegando que era un regalo real legítimo, específicamente que el rey Charles se lo había dado a la familia Parker. Transferí un gran anticipo, pero ahora quiero retirarme por completo y pido silencio si es posible. Esta admisión cortó como una cuchilla afilada a través de cada capa que Laura había construido. Probaba que esto no fue un accidente, sino un plan meticulosamente calculado. Catherine se sentó en silencio en su oficina de Kensington después de la llamada, agarrando el teléfono con fuerza mientras una ira repentina surgía. Minutos después, Laura recibió la noticia. En su oficina de la Galería Belgravia, sosteniendo una taza de té frío, leyó el mensaje. Dejó caer la taza. La porcelana estalló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, exactamente como su vida en ese momento. Se deslizó por la silla hasta el suelo frío, con las lágrimas fluyendo incontrolablemente. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuró, con la voz ahogada entre sollozos. La tensión alcanzó su punto máximo mientras Catherine compilaba toda la evidencia en un dossier grueso. Trabajó sola en su oficina hasta altas horas de la noche, con la lámpara de escritorio iluminando su rostro severo. Sintió una leve lástima mezclada con una ira justa. Lástima por la caída de alguien con talento artístico genuino. Ira por el patrimonio real tratado con ligereza por la ambición personal. La monarquía necesitaba paz más que nunca, y el secreto estaba a punto de ser encerrado para siempre, junto con el destino de Laura. Era finales de diciembre de 2025. En su oficina del Palacio de Kensington, Catherine se sentaba sola bajo la luz dorada de la lámpara de escritorio. Frente a ella, un expediente grueso contenía el peso de la verdad. Todas las pruebas estaban allí, irrefutables y frías. El testimonio detallado del viejo artista sobre las copias en capas, los rastros de pagos de la Galería Belgravia y, lo más condenatorio,
la admisión del multimillonario extranjero junto con los registros de transferencia bancaria. Catherine tenía en sus manos el poder de desatar una tormenta. Podía exponerlo todo a la prensa, destruir reputaciones públicamente y reclamar una victoria ruidosa. Pero ella pensó en el rey Charles, cuya salud había sido motivo de angustia durante meses. La monarquía apenas estaba recuperando su estabilidad. No necesitaba un escándalo que sacudiera sus cimientos. Con su gracia característica y una resolución de acero, Catherine eligió el camino más difícil: el silencio. Manejaría esto a través de canales diplomáticos tranquilos y cierres internos herméticos. Sin prensa, sin frenesí. Solo justicia silenciosa. La pintura incautada, aquella que había viajado en la oscuridad de un camión y cruzado fronteras en secreto, fue transportada de regreso a la colección real. En la sala de conservación, bajo luces especializadas, los expertos desenvolvieron la obra con manos temblorosas de reverencia. Allí estaba, la dama elegante con el abanico de plumas. Examinaron cada centímetro, los trazos delicados sobre el abanico brillante, la profundidad etérea de las capas de pintura, la piel suave de la dama y esos ojos profundos y vigilantes. Las grietas naturales de la edad, testigos de siglos de historia, permanecían intactas. A pesar de su viaje involuntario, la pintura había regresado a casa ilesa, como si nunca se hubiera ido. Catherine se paró sola en el almacén, tocando suavemente el viejo marco de madera. Un alivio profundo se extendió por su cuerpo, mezclándose con el cansancio de semanas de tensión implacable. No se trataba solo de recuperar un tesoro. Se trataba de restaurar la fe en el patrimonio que ella había jurado proteger. La mañana anterior, Laura había recibido una invitación formal para una reunión interna en el Palacio de Kensington. Entró en la habitación lentamente, con pasos pesados, su rostro drenado de la confianza que solía llevar como una armadura. La débil luz del sol de invierno entraba por los grandes ventanales, resaltando el silencio pesado de la sala. Catherine estaba sentada enfrente. Su voz era tranquila, pero firme, sin dureza innecesaria. Tenemos pruebas claras y suficientes para concluir esto. Ya no es una sospecha, Laura. Laura bajó la cabeza, con las manos apretadas fuertemente en su regazo. No ofreció ningún argumento, ninguna defensa más. Solo un susurro suave y tembloroso escapó de sus labios. Lo siento. Cometí un grave error. El aire pareció congelarse en ese momento. No hubo acusaciones ruidosas, ni debates acalorados. Solo el reconocimiento silencioso de alguien que había cruzado una línea sagrada. El veredicto fue rápido y decisivo. Laura quedó prohibida permanentemente de todos los proyectos de arte relacionados con la realeza. Esto incluía cualquier colaboración con la colección oficial y cualquier galería que recibiera el patrocinio del palacio. Su amada Galería Belgravia perdió todas las conexiones especiales y los privilegios tácitos que alguna vez disfrutó. Era una sentencia de muerte profesional ejecutada en silencio. Laura salió del palacio sin decir otra palabra. Conduciendo a su casa en Wiltshire, las lágrimas fluyeron sin fin. Lo he perdido todo, pensó. Los recuerdos de su gloria en el mundo del arte surgieron como una ola gigante, la pasión ardiente, las exposiciones exitosas, los aplausos de los invitados. Todo eso era ahora un pasado distante. La codicia momentánea lo había convertido en cenizas, y ella sabía que el precio la seguiría de por vida. Esa noche, en su casa de campo, el techo oscuro parecía tragarse cada pensamiento. Ya no había emoción por el dinero, solo aislamiento frío y un arrepentimiento implacable. En cuanto a Camila, su nombre no apareció en ninguna declaración oficial. Ningún documento interno la mencionó. Pero, por haber ayudado en el intercambio, se vio obligada a retirarse de todas las actividades reales. Fue una salida por la puerta trasera, invisible para el mundo, pero definitiva. Ni un solo periódico se enteró del asunto. Ningún gran escándalo,
Ningún titular sensacionalista. Todo se hundió en un silencio absoluto, como una brisa que pasa sobre un lago sin dejar rastro. El inestimable retrato fue colgado de nuevo en su lugar digno en el área de exhibición de Buckingham, bajo una seguridad enormemente mejorada. Los expertos de la colección real respiraron aliviados mientras la normalidad regresaba. Catherine pasó una tarde revisando personalmente todo el almacenamiento, asegurándose de que no quedaran vulnerabilidades. Se paró ante la pintura durante mucho tiempo, mirando a los ojos profundos de la dama, como si esos ojos hubieran visto cada giro del tiempo y cada secreto humano. Sintió una satisfacción tranquila. No era un triunfo personal, sino un deber cumplido. Con su pasión de toda la vida por el arte, desde sus estudios universitarios hasta sus proyectos públicos, Catherine sabía que había protegido lo que más importaba, la inmortalidad de estos tesoros. En los últimos días del año, la vida en el palacio reanudó su ritmo familiar. La atmósfera navideña persistente, con grandes árboles y luces parpadeantes, trajo una nueva sensación de paz. Catherine continuó con sus proyectos de arte con una resolución más clara, como si la terrible experiencia hubiera afilado su voluntad. No le contó a nadie sobre las noches de insomnio revisando pruebas, ni compartió su ira o alivio. Todo se mantuvo privado, parte de su deber silencioso. La historia se cerró en una calma frágil dentro de los muros del palacio. En el frío invierno de Inglaterra, mientras el año cambiaba, la tormenta oculta se había disipado. La pintura continuaba viviendo a través del tiempo con su mirada profunda, siendo testigo de cada ascenso y caída, sin juzgar, eterna. La familia real siguió adelante, emergiendo más fuerte y unida después de esta prueba silenciosa. No hubo grandes celebraciones públicas, pero los cimientos de la monarquía se sintieron más sólidos que nunca. Catherine sonrió levemente, pensando en el futuro. En su corazón sabía que había hecho lo correcto. No solo había recuperado una pintura, había preservado valores perdurables que son el alma misma de la institución. El orden fue restaurado, no de manera ruidosa ni con alardes de poder, sino con una solidez inquebrantable, tranquila y duradera, como las viejas piedras del palacio que han resistido 1000 tormentas. Y aquí llegamos al final de nuestra crónica, pero el debate apenas comienza. En su opinión, ¿fue Laura López simplemente arrastrada por una ambición artística desmedida que cruzó los límites sin querer? ¿O eligió activamente un camino peligroso desde el principio, con plena conciencia, sin importarle las consecuencias devastadoras para la familia real? Esta es una historia sobre la delgada línea entre la pasión y la codicia. Queremos saber qué piensan ustedes. Por favor, compartan sus reflexiones y opiniones con nosotros en la sección de comentarios más abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista. Recuerden darle me gusta al video si disfrutaron de esta historia. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para descubrir más secretos y relatos fascinantes. Además, no se vayan todavía. Hagan clic en el siguiente video que aparece ahora en su pantalla. Les prometemos que lo disfrutarán tanto como este. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.